En este majestuoso joyero decorado con las pinturas de Paolo Sistori, en la iglesia de nuestro Padre Jesús, se encuentran los pasos escultóricos de Francisco Salcillo Alcaraz, escultor murciano del siglo XVIII y figura icónica del barroco español. Fue admirado por la fuerte contención y el delicado idealismo en plena ilustración, cualidades que los románticos del siglo XIX supieron apreciar, quienes, despojándolo de esa aura romántica, supieron ver también su valor intrínseco, reforzando su figura en el panorama artístico y anexo al templo el resto del museo, dedicado íntegramente a su obra. Allí, en sus diferentes plantas, se hallan expuestas las exposiciones permanentes del Belén napolitano y el salcillesco. Los belenes del barroco proporcionan la posibilidad de incorporar, junto a las escenas evangélicas, otras costumbristas inspiradas en la cotidianidad del momento histórico de la realización. De este modo, se combinan materiales que sitúan la acción en siglos muy separados en el tiempo, conformando un todo y constituyendo el Belén un espacio de encuentro entre lo sagrado y lo profano, un anacronismo histórico donde se funde pasado y presente en un marco religioso. Los belenes adquieren desarrollo en la España peninsular del siglo XVIII y se incrementa su demanda tras la llegada al trono de Carlos III, antes rey de Nápoles. Este Belén, el napolitano, perteneciente a la familia García de Castro, gracias a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, se incorpora como exposición permanente en el Museo Salcillo en 2014. Está conformado por más de 600 piezas, entre las cuales están los pastori, piezas realizadas sobre un alambre relleno de estopa, en el que se inserta la testina o cabeza y las extremidades hechas en su mayoría en terracota, perforadas en su base por clavos que se fusionan al corcho, parte del diorama repleto de ruinas arquitectónicas, un juego de luces que se situaba junto a las ventanas como motivos escenográficos de las reales residencias o palacios aristocráticos, con velas y vasos policromados, líquidos de colores que recreaban una atmósfera más real. Junto al Belén salcillesco ahora son las salas y la disposición de las vitrinas de iluminación adecuada y ambientación sonora las que se ocupan de conferirles la contextualización indicada. Por otra parte, el Belén salcillesco perteneció a Gesualdo Riquelme Fontes, quien se lo encargó al escultor hacia 1776. El Belén, un divertimento destinado a los hijos de Gesualdo, fue realizado por tanto para ser expuesto en el ámbito doméstico y difiere del tamaño de 40 centímetros del Belén napolitano. Aquí las figuras son más hispanas, de entre 20 a 30 centímetros. Junto a los pastori, en el napolitano, las academias, figuras moldeadas por ser propensas a ser esculpidas en su totalidad, se aproximan más al carácter escultórico que prima en el Belén de Salcillo, y es que las figuras más desfavorecidas de la sociedad, al portar menos ropajes, eran idóneas para el modelado en las academias de escultura. Yo, como típica figura de los belenes napolitanos, Benigno, el pastor durmiente, en mi ensoñación permanezco siempre mirando esa hibridación entre el mundo espiritual y el terrenal. En la sala de Salcillo puedo ver también ese carácter de modelado en barro. Se envuelve no con vestimentas y tejidos táctiles, sino con la policromía y la técnica del estofado, una jerarquía cromática que permite visualizar todas las escenas bíblicas en un orden cronológico. En él se apuesta por una visión presentista mediante las pinturas de Pedro Cano, que no restan importancia a la escultura, resultado inevitable es una fusión entre pasado y presente. En ese sentido, mediante vestimentas de la Murcia del siglo XVIII y arquitecturas rurales, palaciegas o alusiones a templos clásicos como San Pietro y Montorio en Roma, se pretende que el espectador reconozca el mensaje, que es lo más importante. Frente a la naturaleza como enclave de soledad para el individuo, encontramos el tumulto e hipocresía de los núcleos urbanos. En fin, un sinfín de ambientes de trabajo y diversión de la sociedad del momento puedo ver en Nápoles. Casi pareciera que olvidaran la narración bíblica, ciñéndose solo a 2 episodios evangélicos, la Natividad y el cortejo de los reyes, con sus exuberantes tejidos orientales, ricos atuendos realizados en la Real Fábrica de Caserta, Nápoles. En esta escena de índole turca, la figura de la Georgiana, pieza emblemática como yo en los presepes napolitanos, es la concubina que acompañara a los cortejos turcos.
el Imperio otomano tal y como lo conocían los napolitanos, con una atmósfera desenfadada repleta de músicos, que componen realidades fragmentadas que coexisten, escenas que cohabitan y conforman un todo rico y variado, y están envueltas por la algarabía de la gente napolitana del siglo XVIII. No suelen faltar elementos parateatrales propios de celebraciones y representaciones barrocas como la música, la danza, componentes de la tradición y de la cultura de lo festivo, que contrasta con esas escenas costumbristas donde se pretende ceder protagonismo a los oficios de la época, la panadería, actividades agrícolas, ganaderas y de otra índole, tabernas, casas, puestos de venta. Puedo ver a la gente mercadeando, comiendo, bebiendo, tañendo instrumentos musicales, bailando la tarantela, jugando las cartas. También en los belenes hispánicos muestran predilección por los ambientes rústicos. El belén es que proporciona la excusa para incorporar alusiones a la sociedad, otorgándole un tono más próximo al espectador. Si en las figuras bíblicas se escoge una indumentaria atemporal que genera distancia, en las escenas de género las personas visten prendas conforme a la usanza de la época. Si bien se cuidaba que no hubiera imagen con atisbo de deshonestidad indecorosa que causara reprobación, sí tenía cabida personajes enfermos, deformes, con bocio y personajes de carácter jocoso. La factura, en tanto que en el Belén salcillesco es íntegra del taller de Francisco Salcillo, sus aprendices, su hermana Inés, su discípulo predilecto Roque López, en el que yo habito durmiendo plácidamente, la factura es diversa, habiendo obras de Salvatore Di Franco, quien me modelara a mí, Lorenzo Mosca o Giuseppe San Martino, y una larga lista de artistas que se especializarán no solo en la fisionomía de las figuras, sino en la animalística, en el detallismo de los finimenti, accesorios del Belén, algunos realizados en cera, siendo todo un compendio de diferentes escalas y estilos. Destacar ideas de la ilustración en el Belén del escultor murciano, escenas como el romancero, que eran los transmisores de la cultura escrita y de la información sobre los acontecimientos ambientados en el siglo XVIII, todo conforme a las doctrinas que emanaban del mensaje contrarreformístico en el que el lector se sintiera identificado en la escena y partícipe de ella. Cuando se inicia el Belén, en el caso de Salcillo, se encuentra en sus últimos años, donde podía expresar de manera aún más libre toda una experiencia acumulada de inspiración al natural, presentando a la gente sencilla, tal y como la veía, sin embellecer sus rasgos físicos. Frente a los continuos encargos de imágenes de devoción, debió disfrutar haciendo estas piezas de pequeño formato, de fabricación más ágil, que le permitían idear escenas de género y, bajo la apariencia bucólica, expresar mayor carga ideológica. Sus fuentes son variadas: su vecindario, las clases menos pudientes o los mendigos que tocaban a la puerta a cambio de un plato de comida eran sus modelos iconográficos para el escultor. Así lo refleja su biógrafo Sánchez Moreno y también Ceán Bermúdez. Casi se palpa la diferencia estilística entre un Belén y otro, también la conceptual, pero no cabe duda que la impronta barroca inunda los belenes, la teatralidad, la escenografía, las pasiones del alma se reflejan tanto en los gestos, posiciones, facciones, fórmulas realistas que nos recuerdan a Caravaggio, en donde se registra la emoción humana, con variedad de gestos y actitudes de unas figuras que demuestran la clase social que tenían a su alrededor.